Es un hecho impredecible. La República Islámica de Irán, el régimen de los ayatolas, mandó una oleada de drones, vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y de crucero hasta el Estado de Israel, algo que no había ocurrido nunca antes, porque en la rivalidad histórica que tienen estos dos estados, nunca Irán había atacado territorio israelí. ¿Cómo interpretar este ataque de la República Islámica de Irán a Israel? Porque particularmente nosotros entendemos que hay razones más políticas que militares a la hora de interpretar este ataque, porque Irán avisó con horas de antelación que iba a hacer este ataque. Avisó a Estados Unidos, avisó a Turquía e incluso utilizó entre estos dispositivos algunos como los drones que se tomaron entre 6 y 7 horas en hacer el recorrido desde Irán a Israel. Y otro detalle es que no hubo víctimas civiles. Son detalles muy significativos para diferenciar una razón política de una razón militar. Porque recuerden que Irán produce misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos son capaces de viajar a varias veces la velocidad del sonido. Incluso pueden poner en apuros a los sistemas de defensa antiaérea. Irán no intentó saturar las defensas antiaéreas israelíes, el Iron Dome, la cúpula de hierro, como pudo haberlo hecho si con estas andanadas de drones, misiles balísticos y misiles de cruceros que llegaron por el este a Israel. Al mismo tiempo, por el sur habían atacado los hutíes desde Yemen con lluvia de misiles, o desde el norte, Hezbollah en el Líbano, pues podía haber puesto en apuros el sistema de defensa antiaéreo de Israel. Podía haber puesto en apuro el Iron Dome o cúpula de hierro. Aunque el ataque muestra una imagen devastadora en apariencia, a nosotros no nos parece que el objetivo fuera militar, sino más bien político. Recuerden que Israel atacó el 1 de este mes, el 1 de abril, el consulado de Irán en Damasco. El consulado está contiguo a la embajada. Entonces, Israel atacó el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Entonces, allí fue la acabose. Y de acuerdo con la Convención de Viena de 1961, el territorio del consulado y la embajada corresponden al país signatario. Significa que donde quiera que haya un consulado de un país específico, por la Convención de Viena de 1961, se tiene como que ese es territorio del país signatario de la convención, del país al cual corresponde la embajada, por lo que partiendo de esta realidad, entonces el ataque que hizo el 1 de abril sobre el consulado de Irán en Damasco fue un ataque directo a territorio iraní, de acuerdo con el derecho internacional. Allí murieron 13 personas, entre ellos 7 militares, de lo que habían 2 generales, y uno de ellos, el general Mohammad Reza Saedi, era un alto comandante de la fuerza K.
Las fuerzas K son una unidad élite de la Guardia Revolucionaria de Irán que acciona en el extranjero, acciona en el exterior. Son los que arman y entrenan a esas milicias pro-iraníes que hay en Yemen, como son los hutíes, en la Franja de Gaza, Hamas, la Yihad Islámica y otros, o también Hezbollah en el Líbano. Entonces, esta es una fuerza élite que tiene mucho prestigio y la cual sirve para el régimen de los ayatolas consolidar su arco de influencia allí en la región de Oriente Medio. Por este duro golpe recibido, se generó una convicción generalizada de que Irán tenía que responder a este ataque. Pero la respuesta para nosotros ha sido más política que militar. Y fíjense que existen antecedentes históricos para nosotros demostrar esto. Por ejemplo, en el año 2020, mientras se encontraba en Irak de camino al aeropuerto, Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani, lo que nos valió en ese momento, 2020, un artículo que fue muy bien ponderado en la prensa nacional. El general Qasem Soleimani, que era el comandante de las fuerzas Quds, estaba precisamente en Irak en sus gestiones correspondientes a lo que hacía la fuerza Quds de armar las milicias iraníes allí en Irak, las milicias chiitas, tomando en consideración que Irán es el adalí de los chiitas, una rama minoritaria del Islam, que como ustedes saben, la corriente, la rama mayor del Irán es el Islam, es los suníes, pero los chiíes es una rama minoritaria del Islam, pero ¿qué minoritaria? Entonces, Irán son chiíes, en Irak tiene mucha influencia Irán porque la gran parte de la población es chií. Pues, mientras Qasem Soleimani, el general Qasem Soleimani, que años antes había sido declarado militar del año en una revista de seguridad de estos temas, junto con Ursula von der Leyen, que en ese tiempo era ministra de Seguridad en Alemania y actualmente está en la Comisión Europea, preside la Comisión Europea. Pues, mientras Qasem Soleimani se dirigía al aeropuerto de Bagdad, fue desintegrado por un misil de uno de estos aparatos, estos aviones no tripulados de Estados Unidos. En aquel momento, un golpe muy duro para Irán, porque Qasem Soleimani era un tipo que concentraba la mayor parte del poder allí, tenía un prestigio porque había participado en la guerra que sostuvo en el pasado Irán con Irak mientras Saddam Hussein era el presidente, acumuló muchos lauros y esto fue un duro golpe para Irán, porque además de un militar formado y de experiencia y prestigio, era un tremendo diplomático, un tremendo negociador. En ese momento, Irán juró que se vengaría por el duro golpe que le había dado a Estados Unidos. Era a la sazón presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y esto fue muy criticado a nivel mundial porque técnicamente Estados Unidos no tenía una declaración formal de guerra con Irán. Y en ese momento, el general Qasem Soleimani era un militar de un país con el cual tú no estabas formalmente en guerra, porque no había una declaración de guerra. Además, estaba en una misión oficial y Estados Unidos violó las convenciones a este respecto. Bien,
Irán juró que se vengaría, juró vengarse. Días después atacaron 2 bases estadounidenses en Irak. Atacaron la base Al-Asa en la provincia de Anbar, al oeste de Bagdad, la capital de Irak. Una base que era una de las bases más grandes que los estadounidenses tenían en el mundo. Era una base que tenía un cine adentro, tenía varias piscinas y no solo una ruta de guagua adentro, sino 2 rutas de autobuses. Era una monstruosidad aquello. Y además, entonces, Irán atacó esa base con misiles, que era una base de la Fuerza Aérea, y atacó también la base militar que tenía Estados Unidos en la provincia de Irbil, al norte de Irak. Esto es la capital de la región del Kurdistán, en la provincia de Irbil. Fue con esto, y esa base de Irbil albergaba cerca de 4,000 soldados. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Bueno, 2 horas antes de hacer el ataque, Irán avisó a Estados Unidos, avisó de que iba en serio el ataque. ¿Qué hizo entonces Estados Unidos? Pues puso a resguardo a sus soldados, a sus oficiales, y los carros de combates que pudo guarecer para, de una manera u otra, aminorar las pérdidas, y no hubo pérdidas significativas. Sin embargo, a pesar del ataque, Estados Unidos llegó a la conclusión que esto, más bien que un ataque militar, como fue avisado, era más un mensaje político, y lo tomó así, porque el daño fue menor, y lo tomó más como un mensaje político que como un mensaje militar, y dejó el tema ahí y no respondió el ataque de Irán en ese momento. Entonces, ahora, en el presente, Estados Unidos está pidiendo a Israel que no haya represalias por el ataque iraní, que no devuelva el golpe, porque este ha sido más político que militar. Ha sido un ataque más político que militar, porque fíjese que Irán le avisó a Estados Unidos, le avisó a Turquía de que el ataque iba. Y este ataque, por esta razón, no ha causado tantos daños materiales significativos, y las autoridades iraníes no es que fueran tontas ni nada por el estilo, porque ellos sabían que Israel tiene el Iron Dome, o cúpula de hierro, que iba a bloquear muchos de estos dispositivos, de estos artefactos, pero que además los aviones de combate de Estados Unidos y lo que tiene Reino Unido en Chipre iban a salir disparados a defender a Israel y tratar de neutralizar muchos de estos dispositivos, como también efectivamente lo hizo el reino hachemita de Jordania. Lo que vaya a hacer Israel de una manera u otra ahora mismo es muy difícil de determinarlo con relación a esto, porque han declarado que van a responder, y de qué forma. Ya se habla de que los planes están autorizados para el próximo sábado. Aprovecharían tiempo en que los mercados están en receso para que los ataques no afecten las variables económicas y pueda asimilarse esta noticia. Pero independientemente de qué vaya a hacer Israel, es un caso un tanto difícil de predecir, porque Benjamín Netanyahu, su primer ministro, es un perturbador natural que, para salvarse él, le importa meter al medio a todo el mundo, le importa
iniciar una guerra o acrecentar un conflicto allí donde se dé, con tal de salvarse él mismo. Y en estos momentos en que él tiene problemas con la justicia, a él le conviene tener un conflicto así, y sobre todo para desviar la atención de la Franja de Gaza hacia la República Islámica de Irán, algo que le daría un alivio a la FDI y le daría un alivio sobre todo a su gobierno. Pero además, el gobierno de Israel es bastante particular ahora mismo, porque es el primer gobierno, si se puede decir así, que es una coalición de ultras religiosos y ultraconservadores. Y eso es un caldo de cultivo peligroso. Pero más allá de lo que Israel pueda decidir, nosotros entendemos que Israel debería de entender esto más bien como un ataque político, un mensaje político, y no como un ataque militar. Y nos fundamentamos en que para esto también existen antecedentes históricos donde el Estado de Israel, habiendo sido atacado, no devolvió el golpe. Y es específicamente en el año 1991, Saddam Hussein había invadido el estado de Kuwait, y al verse superado por la coalición internacional que lideraba Estados Unidos en la llamada tormenta del desierto, que dirigía en el terreno de operaciones el general estadounidense Norman Schwarzkopf, y dirigía desde el Pentágono el general de 4 estrellas Colin Powell en el gobierno de George Bush. Saddam, al verse superado y que la coalición internacional estaba derrotando a sus fuerzas y expulsándolo de Kuwait en esta operación Tormenta del Desierto que se hizo para liberar a Kuwait, pues Saddam Hussein empezó a disparar misiles Scab sobre Israel, y estos misiles impactaron en Haifa, en ciudades israelíes como Haifa o Tel Aviv, y hubo heridos. Toma en cuenta que en aquel tiempo, año 1991, Israel no tenía el sistema de defensa antiaéreo Iron Dome o cúpula de hierro, por lo cual estos misiles Scab, que significa escudo, impactaron estas ciudades, hicieron daño y hubo daños materiales. ¿Qué pasa? Al estar la coalición internacional con la operación Tormenta del Desierto, venciendo, derrotando a la tropa de Saddam Hussein y expulsándolo de Kuwait, pues Saddam Hussein alteramente pensó que si bombardeaba Israel iba a responder el ataque, y en ese momento entonces iba a ser el Estado judío atacando a un país árabe. Tómese en cuenta que en aquel año 1991 Israel no tenía esa relación con los estados árabes. Los estados árabes veían a Israel como un archienemigo al cual querían destruir. Y esa era la realidad. No como hoy, que por situaciones geopolíticas distintas, Israel mantiene relaciones con Jordania, mantiene relaciones con Bahrein, con Sudán, con Turquía y con Egipto. Bueno, en aquel momento no. Y lo que Saddam buscaba es que Saddam Hussein, el entonces presidente de Irak, lo que buscaba, que al bombardear Israel, sus ciudades, Israel respondiera y entrara en pugna, porque Israel no era parte de la coalición internacional. Pero, ¿qué sucedió entonces? Él esperaba que Israel devolviera el golpe. Y fíjese que el primer ministro de Israel en aquel entonces no era ningún santito, era Yitzhak Shamir, un halcón, quien había sido en su juventud miembro del Irgun y del Ley, movimientos extremistas judíos que algunos países catalogaron en ese momento como terroristas. Incluso Yitzhak Shamir participó
en el asalto, el atentado contra el Hotel Rey David en el año 1946. Shamir era un belicista. El Hotel Rey David era el hotel donde las autoridades británicas del protectorado británico sobre Palestina tenían su cuartel general. Y estos grupos judíos tenían diferencias con ellos y querían expulsarlo de allí, de Palestina. Y Yitzhak Shamir participó en ese atentado contra el Hotel Rey David, donde murieron muchísimas personas, entre ellos 16 judíos. En fin, lo que quiero significar es que, por cierto, del Irgun sale un partido que luego desapareció y del cual sale el Likud, del cual es miembro Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro de Israel, y Yitzhak Shamir era miembro también del Likud cuando se funda. De hecho, Yitzhak Shamir fue diputado por el Al-Anese, que es el parlamento israelí, en el 1973 por el partido Likud, que es el mismo partido de derecha del que es miembro el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, a pesar de ser un halcón, a pesar de ser un belicista, Yitzhak Shamir entendió que no debía responder a ese ataque que le había hecho Saddam Hussein, porque era un recurso desesperado que estaba usando el entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, para salir de la situación que se le había creado, la situación en que estaba su ejército, que estaba siendo derrotado y expulsado de Kuwait por la coalición internacional que dirigía liderada por Estados Unidos y que dirigía en el terreno, el teatro de operaciones, el general estadounidense Norman Charkov, y que desde el Pentágono en Washington dirigía el entonces general de 4 estrellas y presidente del Estado Mayor estadounidense, general Colin Powell. Saddam Hussein quería que Israel devolviera el golpe porque entonces, como dije previamente, estaría atacando a un país árabe. Y ya le he dicho que en 1991 Israel no tenía esa relación que tiene hoy con los árabes y estos estados árabes veían a Israel como un archienemigo. Pero Yitzhak Shamir no devolvió el golpe, no atacó a las fuerzas de Saddam Hussein porque entendió lo que había en el momento. Hoy, repito, con condiciones geopolíticas diferentes, distintas, Israel tiene relaciones diplomáticas con varios países árabes que lo reconocen como Estado, como dije previamente, Bahrein, Sudán, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Y tiene contactos diplomáticos en busca de relaciones con otros países como Omán, Qatar, y precisamente en este momento estaba finalizando un acuerdo de reconocimiento con el reino de Arabia Saudita. Estamos en un momento en que un ataque hacia Irán podría ser peligroso no solo para Israel, sino para el planeta, porque existen dos bandos enfrentados y detrás de estos bandos hay sus superpotencias, lo que podría convertir esto en un conflicto global de consecuencias impredecibles. Por eso es que usted ve que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido reiteradamente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comedimiento en este momento y no responder al ataque de Irán, no devolver el golpe. Pero la cuestión es, la pregunta aquí al final es,
¿Tendrá el primer ministro de Israel, Benjamín Bibi Netanyahu, la mesura, la inteligencia y el suficiente sigilo para, al igual que Yitzhak Shamir en el año 1991, que entendió la situación y no devolvió el golpe? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire, de que si Bibi Netanyahu tendrá la mesura, la suficiente inteligencia y sigilo para no devolver el golpe. Y eso está por verse.